sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Amigos de Radio María y todos los que escuchan, el momento después, en este Sursum corda, levantemos el corazón para mirar a la Iglesia. Vamos a dedicar varios momentos a mirar la Iglesia en su realidad y en su profundidad de realidad, que se llama su misterio. La Iglesia tiene algo que es observable como todo hombre, una institución que tiene su jerarquía, que tiene sus obras, que tiene sus locales, que tiene sus acciones, muy complejas, está en todas partes del mundo, esa Iglesia. Y el concilio, cuando quiere comenzar su principal documento, que justamente es la Iglesia, dice: por ser Cristo, o siendo Cristo la luz de las naciones, el concilio quiere vehementemente iluminar a todos los hombres con la claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz de la Iglesia, y así anunciar el Evangelio a toda la creación. Siendo Cristo la luz, su luz resplandece. El Cristo es el sol, decían los santos padres, y la Iglesia es la luna, que brilla no con luz propia, sino con la luz del sol, y la refleja y la da. Entonces, mirar a la Iglesia encontrando a Cristo y encontrando cómo en ella está. Y más adelante, y dice el concilio, siempre el Lumen Gentium, el número 1, cuando abre, como la Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del género humano. Y por eso lo va a querer mostrar más. Así que da, en primer lugar, usa una erosión, digamos, más que un término, para explicar. La Iglesia dice es como un sacramento. ¿Qué entiende? Como sacramento es una realidad que es visible e invisible, humana y divina, temporal y eterna. Por ejemplo, el bautismo es un sacramento instituido por Cristo, se relaciona a Cristo, y tiene su visibilidad y sus sentidos. Hay palabra y hay gesto, pero el esencial es el baño con el agua y la invocación a la Trinidad. Yo te bautizo, eres bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso, esa misma realidad visible, es signo de algo más. O sea, apunta a algo más. Es partícipe de la muerte y resurrección de Jesucristo, que muere al pecado, comienza vida nueva, es hecho miembro de la Iglesia, que nace del agua y del Espíritu Santo. Así que y ese instrumento, porque no solamente lo dice, es una explicación, como puede ser una señal del tránsito. Es un sí, explica una cosa, podría, y a veces se sustituye por una frase, ¿no? Prohibido estacionar. Antes está el símbolo arriba. No, sino que ese instrumento, o sea, que no solamente dice que Cristo murió por nosotros y resucitó, que nos quiere unir consigo, sino que lo realiza, es eficaz. Entonces, este sentido de la palabra sacramento, que se usa para los 7 sacramentos, con modo semejante lo usa el concilio para la Iglesia. La Iglesia es una realidad visible, ya lo dijimos, pero a su vez es signo, o sea, signo no simplemente como una interpretación, sino que anuncia, hace presente con significados que se entienda, y a su vez realiza, no solamente digamos lo significa, sino que lo realiza. ¿Y de qué cosa? Y dice de 2 cosas: de la unión de los hombres con Dios y de la unión de los hombres entre sí. O sea, sintetiza
la, lo que la iglesia significa y lo que la iglesia realiza en la unión con Dios y y la unidad entre los hombres. Y esto, damos un pasito más, no cualquier unión ni con Dios ni cualquier unión con los hombres. Así que Jesucristo, siendo el sol y siendo el único mediador, que realmente es el que nos une con el Padre, revelando la palabra en su propio cuerpo, en su propia carne, y sobre todo por su muerte y resurrección y el envío del Espíritu Santo, Jesucristo lo realiza por medio de la iglesia, significa y lo realiza. El modo como Dios ha querido unirnos consigo y unirnos como hermanos ha sido de un modo, digámoslo así, mundano, de un modo humano. Entonces Dios entra en una historia de salvación y entra a través de hombres y sigue obrando humanamente. Así es, llamando a Abraham y todo. El modo como Dios ha querido unirnos consigo y unirnos como hermanos ha sido de un modo, digámoslo así, mundano, de un modo humano. Entonces Dios entra en una historia de salvación y entra a través de hombres y sigue obrando humanamente. Así es, llamando a Abraham y toda la historia de Moisés, Israel. Dios va entrando así a través de personas y definitivamente porque el Verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él nos da la gracia y la verdad. Y a Dios Padre nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito es el que nos lo da a conocer. Y Él mismo, y lo realiza en la gloria de su pasión y en su resurrección. Pero a su vez, Jesucristo no lo hace Él solo y se va. Hay toda una tendencia, digámoslo así, a un cristianismo, sea meramente mental o espiritual, sea meramente individualista. A mí me parece, yo elijo, y bueno, y de algún modo ahistórico, ¿no? O sea, que no tiene. No, como lo ha hecho Jesucristo, lo quiere hacer por medio de su iglesia. El que es el sol se refleja en la luna. El que es la cabeza obra por su cuerpo. El que es el único Señor asocia consigo a la iglesia como esposa, como cuerpo, como instrumento suyo de salvación. Y por eso, pues, es que esa noción como de iglesia sacramento es su visibilidad. La mayor visibilidad de la iglesia, podemos decirlo con certeza, es la Eucaristía. Y si quiere la mayor visibilidad, el Concilio dice, ¿cuál es la? Dice, ¿dónde está la iglesia? Esa visible y a su vez misterio. En la Eucaristía que preside el obispo, con su presbiterio, con los diáconos y con todo el pueblo de Dios. Esa es la máxima, bueno, y es una realidad visible, es una asamblea orgánica, con distintos miembros, que hace acciones humanas, ora, habla con palabra humana, anuncia con palabra humana, a su vez ora, hace acciones, hace gestos, tiene objetos, sobre la misa, pan y vino. Y bueno, en esa realidad tan humana, tan visible, y por eso a veces nos resulta larga o nos resulta corta, nos distrae, nos ayuda, tiene toda esa concreción humana, en esa obra Cristo. En esa se actualiza el sacrificio y la obra de la redención. En ella somos perdonados, en ella somos unidos con Dios por la ofrenda de Jesucristo, y en ella podemos realmente alabarlo y amarlo con todo el corazón. En ella pues se actualiza, y la Eucaristía hace la iglesia. Nosotros a veces tendemos un poco a ver en primer lugar individual. Yo voy a comulgar,
yo voy a misa porque necesito, yo voy a misa. Está bien, pero en primer lugar es la iglesia la que celebra la misa, es la iglesia la que ora, es la iglesia la que recibe la presencia de Cristo en la oración y en los misterios de su cuerpo y de su sangre. Es la iglesia que es asociada a la pasión de Cristo, es la iglesia que es santificada. Y ella y por ella, y en ella, en la medida que somos hechos iglesia, igual por el bautismo y la confirmación, pues en la misma Eucaristía, además digamos que nos dejamos tomar para ser miembros de la iglesia, allí pues se nos da la unión con Dios suprema en el caminar de esta vida y la unión entre nosotros, hechos hermanos, hechos miembros de los unos de los otros. Tal así que hay santos padres que dicen, nos comemos los unos a los otros, porque no recibimos solamente a Cristo, la cabeza, recibimos todo el cuerpo, vivimos la realidad del cuerpo. Por eso pues la mayor visibilidad y la mayor realización de la Iglesia, sacramento universal de salvación, de la unión de los hombres con Dios y de la unión de los hombres entre sí, es la Eucaristía. Por cierto, la misma Eucaristía es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, todo es la misma Eucaristía, nos llama, nos anuncia el Evangelio para que creamos y nos abramos, repito, al bautismo y la confirmación, y pues a esa realidad que ha producido el bautismo y la confirmación, o sea, a la fe en la cual entramos en la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Y la fe que es la fe de la Iglesia, nuevamente no es el contenido de la fe, no es la de cada uno, no es la fe de la Iglesia, que en primer lugar, digamos así, nos cubrimos. Yo creo todo lo que cree la Iglesia y me uno a Dios como lo cree la Iglesia y a veces uno va, por cierto, uno va creciendo en ello. Y también miro al prójimo como lo mira la Iglesia. Así que pues es en la comunión de fe, es en la finalidad de la Eucaristía, es hacer la unión con Dios y la unión entre nosotros. Fíjense, siempre pedimos en la misa para que nos haga un solo cuerpo y un solo espíritu. Siempre pedimos en la misa que nos una consigo, que nos perdone los pecados para estar unidos con Él. Por lo tanto, es en esa visibilidad que se realiza y repito, y también, por eso dice el Concilio que la Eucaristía, dice la liturgia general, pero la Eucaristía principal es principio y fin de toda la Iglesia. La Iglesia nace de la Eucaristía, del bautismo y la confirmación, para llegar a la Eucaristía, a la iniciación cristiana, y a su vez culmina en ella, y de ella sale toda su vida. Por eso está unido a la Eucaristía y esa máxima expresión de comunión con Dios y de realización de la gracia del Espíritu Santo para la comunión con Dios y entre nosotros como hermanos, de ella nace y a ella prepara toda la catequesis, digamos, no solamente la catequesis que recibe en un periodo, o sea, toda la escucha de la palabra de Dios. A ella prepara y sigue la vida y por supuesto toda la moral, cómo vivir todos los aspectos de la vida según Jesucristo, según los mandamientos. O sea que la Eucaristía, uno puede decir, pero de repente yo estoy en pecado, sí. Y entonces si estoy en pecado no puedo comulgar, tengo antes arrepentirme, confesarme, fíjense ese proceso, pero sí yo si voy a participar de la Eucaristía y no puedo la plenitud de la unión con Dios y con los hermanos, que es la comunión, sin embargo sí puedo creer que debería ser así. Y por eso me arrepiento y por eso pido a Dios la gracia de convertirme. Puede ser que en el momento todavía no tenga la fuerza o la claridad, ¿sí?, el proceso que tenga que hacer. Pero estoy dentro de ese proceso porque yo quiero a Dios, quiero quererlo con el amor de la Iglesia y con la fe de la Iglesia y con la vida según enseña Jesucristo en la Iglesia. Por lo tanto, no estoy separado del todo, esto
hay una ruptura, si este es un pecado mortal, y yo estoy en ese estado, pero no estoy lo mismo separado que el que rechaza, el que se inventa su moral, el que dice, no, yo para mí esto no, aunque esté claramente enseñado por Jesucristo, el Evangelio y la Iglesia. Pero yo digo, la Eucaristía está dentro, es signo de instrumento también dentro de una preparación y dentro de una vida. Y así es como es en el particular también en la totalidad de la Iglesia. Por eso la Eucaristía está unida a la comunión, también a la obediencia, al obispo, al colegio de los obispos y al Papa, por supuesto, en lo que toca a esta comunión. En lo que toca. Sí, por eso el que no acepta la obediencia al Papa, la comunión con él, el régimen que Jesucristo ha dado de la Iglesia al elegir a los apóstoles y enviarlo, no puede comulgar porque está separado de esa dimensión de la unión con Dios y con los hombres en el sacramento de la Iglesia, que no es solamente afectiva, nos queremos pila, yo quiero, este Papa me gusta, sino que es comunión en la aceptación de la mediación que Cristo quiere tener, en este caso a través del obispo, a través del Papa. Repito, es la medida en que corresponde a esa comunión y del cuidado de esa comunión. Si la Iglesia es signo e instrumento de la comunión con Dios y de determinada unión, de la unión que hace con Jesucristo y los apóstoles, y de la comunión de los hombres entre sí, y de esa plenitud de unión que es de hermanos y de unión en la Iglesia, implica la comunión con con los sucesores de los apóstoles y con el sucesor de Pedro, el Papa. Sin duda, que viendo la visibilidad de la Iglesia, cuya plenitud la Eucaristía supone los demás sacramentos, supone la catequesis, supone la vida según el Evangelio, supone también el reconocimiento de los ministerios que Jesús mismo instituyó al instituir el apostolado y la sucesión apostólica y la primacía de Pedro y la sucesión de la primacía de Pedro. Por cierto, que este sacramento visible y que es signo y eficaz y que obra la unión con los hombres, la unión con Dios, también, por estar en este mundo, bueno, no está en el aire. Y por eso tiene esta institución, tiene iglesias que se llaman así. La casa de oración de la Iglesia se llama casa de la Iglesia o iglesia, eso ya es muy antiguo, ¿no? En el comienzo, ¿no? No es ni la sinagoga, ni la pagoda, la casa de la Iglesia, y la Iglesia está hecha en primer lugar para que se congregue la Iglesia a celebrar, a vivir el centro de su existencia, que son los sacramentos, la oración litúrgica, el oficio divino, la liturgia de las horas, y el centro del centro, que es la Eucaristía, y por eso la Iglesia tiene una disposición, tiene un orden, tiene el presbiterio, tiene la sede, tiene el altar, tiene el lambón, tiene en otra parte la pila bautismal, tiene los confesonarios, en fin, todo ello porque forma parte, por supuesto que todos sabemos que hacer un campamento, un viaje, se puede celebrar la Eucaristía fuera de la Iglesia, no de cualquier forma tampoco. No voy a entrar en ese tema, pero sí, pero sí es verdad que la Iglesia hace las iglesias como fruto, como parte de su significado, y por eso las ordena según su propio misterio. Fíjense que en los templos paganos el pueblo quedaba afuera del templo, en la puerta, y allí había un altar y hacía los sacrificios. Adentro era la casa del dios, adentro estaba la estatua de Júpiter, para Atenea. En cambio, en la iglesia, no, reúne a la iglesia, porque es por medio de la iglesia congregada jerárquicamente, con el obispo, con los presbíteros, y
por supuesto, el cuerpo de los bautizados, es por medio de la iglesia que se hace presente. Es decir, que el templo es la iglesia, esta que sin instrumento, esta iglesia visible, congregada, es la máxima expresión, por supuesto en su máxima congregación, que es la misa, la Eucaristía. Pero esta iglesia misma es la presencia de la iglesia sacramento, de la unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Bueno, y por ello la casa de la iglesia expresa a la iglesia, pero se hace de determinada forma, más allá de los cambios de estilo, pero siempre tiene que hacerse de forma no solamente utilitaria, sino también de algún modo sacramental. Y por eso la iglesia también consagra los edificios de culto, cuando hace la consagración con un rito solemne, expresa que en este edificio es fruto de la iglesia y también la realiza. Aún después fuera del momento en que se celebra, está el edificio y además nos ayuda a vivir que la iglesia es como sacramento, es decir, signo e instrumento de la unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Pidamos al Señor, pues, y tratemos de ahondar en la iglesia, en cómo la conocemos y cómo la creemos según Cristo la ha fundado y realizado, y la sigue haciendo por el ministerio apostólico, por los sacramentos, por la predicación del Evangelio, por la vida de fe, esperanza y caridad. La conversación sursum corda, levantemos el corazón, seguida del grano de mostaza, por Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, se transmite por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Que el Señor los bendiga y el corazón de Jesús los atraiga hacia Él.